Lo primero que te llega a la mente cuando estás en una selva son dos cosas sencillas: los animales que te pueden atacar, los animales escondidos, los animales grandes o chiquitos que hay, y la temperatura alta y húmeda que hay en la selva. Pero ¿no te has preguntado alguna vez cómo le hacen los animales para adaptarse a un cambio tan inesperado que les afecte su morfología, o qué podría pasar si un cambio así sucediera de repente? Quédate a oír lo siguiente. Primero vamos a comenzar hablando sobre el cambio de temperatura y cómo es que los animales pueden soportarlo. Los cambios de temperatura hacen que algunos animales posean una capa de grasa y mucho pelaje en zonas muy frías, que permiten mantener su temperatura corporal, o en otros aumenta el pelaje en invierno y se reduce en verano. Se clasifica en diferentes maneras. Vamos a hablar de tres. Extremófilo. Un extremófilo es un organismo que vive en condiciones extremas, entendiéndose por tales aquellas que son muy diferentes a las que viven en la mayoría de las formas de vida de la Tierra. Termófilo. Un termófilo es un organismo que requiere temperaturas elevadas para su desarrollo normal. Psicrófilos. Se denomina psicrófilos a los organismos capaces de vivir a temperaturas por debajo de los 5 grados Celsius. A veces se llama criófilos o psicrótrofos. Estos organismos regulan su temperatura corporal esencialmente constante en un amplio rango de condiciones ambientales. Su temperatura no es la misma en los entornos en donde se encuentran, ya que no todos los organismos mantienen la temperatura corporal dentro de un intervalo, no tan estrecho como nosotros los seres humanos, ya que deben de regular su temperatura corporal hasta cierto punto. No entran en un equilibrio térmico en su hábitat, ya que algunos necesitan una fuente de calor externa o pueden ser alteradas. Para el siguiente punto nos gustaría exponer la siguiente pregunta. ¿Los animales macroscópicos pueden adaptarse a cambios tan bruscos por sí solos o necesitarán ayuda? ¿Y los humanos somos buenos o malos para adaptarnos a los cambios de temperatura? Y aquí te explicaré algo. La adaptación, según la biología, es la capacidad para sobrevivir en un entorno diferente. Eso es la adaptación. Esto va a depender de algunos cambios abióticos como la temperatura, luz, pH, entre otras cosas. Ahora, hablando de los animales, ellos tienen algunos mecanismos, pero estos dependerán de la raza o la forma que tengan. Por ejemplo, endotermos son para aves y mamíferos, donde se usará el metabolismo para regular la temperatura, en comparación con los ectotermos, que estos tendrán que ver cómo regulan su temperatura con el mismo ambiente, es decir, van a adoptar la temperatura del ambiente. Es decir, los animales van a tener diferentes instrumentos para sobrevivir, a comparación del humano, que este será más débil, porque un cambio, o por lo más insignificante que parezca de temperatura, puede causar problemas como hipotermia e hipertermia, que esto puede llegar a la muerte de nosotros. Por eso el humano es probablemente muy débil contra la temperatura en la adaptación. Todos los animales tenemos la capacidad de regular nuestra temperatura corporal por nosotros mismos. La diferencia se halla en si este acto se realiza de forma activa o pasiva. Existen dos métodos para regular la temperatura. Los animales endotérmicos usan el calor que generan internamente para regular su temperatura corporal, como los mamíferos y las aves. Los animales ectotérmicos dependen de fuentes de calor externas a su organismo para regular su temperatura corporal, como los anfibios, peces y reptiles. Por ejemplo, los perros no sudan como hacemos los humanos, sin embargo, regulan su temperatura jadeando o a través de las almohadillas de las patas por transpiración. Los pájaros también son endotermos, pero no tienen la misma capacidad de los mamíferos para regular su temperatura, por lo que tendrás que ayudarles a refrescarse en verano o resguardándose del frío en invierno. Los reptiles y los anfibios no están capacitados para producir calor por sí mismos, entonces van a depender 100% de la temperatura que hay en el entorno y necesitan exponerse a la luz del sol para regular su cuerpo. Por último, los peces, su regulación corporal dependerá de la temperatura del agua.